Tenemos más invitados hoy en el piso, un programa muy variado con invitados y de diferentes temáticas, pero casualmente vamos a estar abordando por estas próximas horas a una nueva fecha patria, digamos dentro del calendario, tal vez una de las más importantes porque habla de la Revolución de Mayo, y cuando evocamos la palabra revolución quiere decir grandes cambios a nivel histórico. Y para ello, y para graficarnos esa fecha, lo tenemos a Alex Kovacevic. Buenas noches, Alex, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Martín, a vos, a toda la audiencia. Revolución, revolutio, es en latín, que significa cambio, y desde las ciencias sociales lo utilizamos para cuando hablamos de cambios estructurales. Claro. ¿Sí? De cambios fuertes que modificaron de alguna manera las estructuras sociales, obviamente. Y yo siempre explico lo mismo. Siempre la sociedad se modifica. Puede ser o por la economía, muchas veces, exacto, que no debería ser así, o por la política. Sí. ¿Sí? Entonces, este cambio de la Revolución de Mayo, que es lo que nos trae hoy a charlar un poquito, podemos hablar que es un cambio de la política, definitivamente. Sí. ¿Es el cambio estructural por excelencia que necesitó nuestro país? Probablemente sí, señor. Sí. No es la independencia. Claro. ¿Viste? Porque a veces uno confunde revolución con independencia. Sí. Y no es así. No es lo mismo revolución. Pero es la revolución el puntapié para lograr la independencia. Exacto. Y probablemente. Sí. Pero hay que pensar que no es la única, no fue la única, pero fue quizás aquella que tuvo algunas inspiraciones previas. Hoy estaba recordando, por ejemplo, a Tupac Amaru. En 1780. Sí. Mirá lo que planteaba Tupac Amaru, inspirándose en la revolución de las 13 colonias. A posteriori va a ser la independencia de las 13 colonias. Tal cual. Y decía que si era ciudadano, porque contribuía Tupac Amaru, bueno, entonces tengo que decidir. Mirá cómo a veces no, desde ese lado, no lo pensamos a Tupac Amaru. No, Tupac Amaru, que estamos hablando de que en 1780 inició esa rebelión. Tal cual. Que no sé si recordás cuál fue el final de Tupac Amaru. Sí, irreproducible. Pero tremendo, ¿no? Sí, estamos tremendo. Hablando de que esa era también la postura que tenía el Imperio Español ante aquellos que osaban levantar la voz en contra de ellos. Tal cual. Que creo que ahí también hay algo, ¿no? Que nos está diciendo, che, pará. No está todo muy tranquilo en América. Tal América cual. Nunca fue mansa. No. América, pensar desde 1492, cuando por estas tierras anda Cristóbal Colón, si llega en octubre, para enero, ya estos pueblos originarios se estaban organizando para reprimir esa invasión que se venía. La conquista no es, esto por ahí podemos coincidir, Alex, no fue como nos lo mostraron en los manuales del colegio, de una manera amistosa, con ofrendas que hacían los indígenas. El intercambio. Fue a fuerza de hacha y de espada. Exactamente. Y bueno, y de las armas que tenían los europeos que no la poseían, ¿no? Los americanos, pero que enseguida las consiguieron, ¿no? O esto famoso de decir, bueno, no, porque llegaron con los caballos y le tenían miedo. Al mes, los pueblos originarios ya eran mejores jinetes que los europeos. Sí, claro. Claro. Que creo que también ahí tiene un porqué, ¿no? Esto de la unión que tenían nuestros pueblos originarios con la madre naturaleza. Tal cual. Y fíjate que, ¿por qué lo traigo a colación? Porque Tupac Amaru era un pueblo originario. Claro. Y decía, bueno, a ver, yo también quiero decidir. Pero ahí, si querés, podemos hacer 2 o 3 más paralelismos para centrarnos en lo que fue la Semana de Mayo. Sobre todo, me quiero centrar en por ahí en fechas como el 21 de mayo. Ajá. El 21 de mayo. O sea, había ya cierta ebullición, ¿no? Se llega información, ¿no? Claro. Y Cisneros, ¿sabe lo que quiere decir? No, dice, esto es fake news. Te lo tiro con claro, algo más moderno, ¿no? Claro, sí, vamos a modernizar un poco. Tal cual. Siendo un poquito anacrónico, me voy a tomar este atrevimiento. Sí. Dice Cisneros, no, es fake news, no cayó la Junta en Sevilla, está todo bien. Ya estaba descreído. Estaba descreído en enero. En enero ya había caído la Junta Central en Sevilla, que recordemos que Napoleón había conquistado España. Claro. Y ahí se vino todo el problemita grande como una casa. Y en base a esto, el 21 se largan comunicados.
Mirá qué interesante, ¿no? Y se largan invitaciones al cabildo abierto. Yo me preguntaba, ¿qué es el cabildo abierto? El cabildo abierto era el órgano consultivo del pueblo. Pueblo. Porque no cualquiera era pueblo. Claro. Para ser pueblo tenías que tener propiedades. Exacto. Tener una renta fuerte. O sea, los españoles, que tenían esta mirada mercantilista, el que era ciudadano era el que tenía un poder económico imperante. Terrateniente. Un terrateniente, exactamente. Tal cual. ¿Y qué pasa? La imprenta de los niños expósitos empieza a mandar invitaciones, le mandan a decir, mirá, tenés que imprimir 50. Imprimen 100. Entonces, el cabildo abierto va a estar un poquito, por así llamarlo, se van a colar varios que estaban en contra del Imperio Español. ¿Sabés quién es uno? Mariano Moreno. Mariano Moreno siempre allí, arriba, ¿no? Mariano Moreno también hay que pensar en todo lo que ya había pasado un año antes en Chuquisaca. Porque vos fíjate que el 25 de mayo de 1809, en Chuquisaca se dio una rebelión que fue sofocada muy fuerte y entre ellos hubo mucho, por así llamarla, represión para muchos estudiantes de la Universidad de Chuquisaca, que era el centro universitario por excelencia de América. Y vos fíjate bien, ¿no? Mariano Moreno había estudiado en Chuquisaca. Belgrano, Mariano Moreno. Eran abogados, ¿no? que habían estudiado en ese sector y por eso también ellos querían participar de este cabildo abierto. Cabildo abierto que, repito, lo único que busca, en cierto modo, no es la ruptura total, sino que es lo que se denomina la retroversión del poder. Esta retroversión de poder está avalada por lo que se denominaba pacto suareciano, en donde el ciudadano le entregaba el poder al rey. Sin rey, el poder revierte, o sea, la retroversión se llama, revierte el poder en el pueblo. Entonces, ¿quién se hace cargo de este poder? El pueblo. ¿Por dónde? Por los cabildos. ¿Se entiende? Y ahí se crean estos movimientos juntistas, que comienzan con la junta principal en Sevilla, pero que bueno, nosotros, la idea era también hacer una junta de gobierno. Esta junta de gobierno lo que tiene que hacer es cuidar el poder hasta que vuelva el rey. Es más, los documentos los firman a favor de Fernando VII. Pero, ¿cuál es la situación acá que es mucho más compleja, por así llamarlo? Es compleja porque en esta primera junta de gobierno se van a mezclar sobre todo tendencias de ruptura. Mariano Moreno, Belgrano, ¿sí? Paso, por ejemplo, buscan una tendencia de ruptura. Una tendencia hasta de la iglesia, ¿sí? Que no era el obispo Lué, que era afina a España, sino que era la de Alberti. Claro. Una tendencia, hoy que estamos contando con esto de lo de León XIV, ¿no? Un poco, charlando un poco de todo, esto que tiene que ver con la iglesia siempre estuvo en los designios, ¿sí? Del poder en la Argentina, claro, que no era Argentina, sino que era virreinato todavía. Exacto. Qué interesante pensar en este virreinato como una patria grande también. Sí. Sí, porque lo primero que hace la Junta de Gobierno es ir a buscar enviados, ir a buscar los que podríamos llamar diputados o representantes en las demás provincias. ¿Para qué? Para que acepten esto y después se va a venir lo que se llama la Junta Grande. Pero eso va a ser tela de otro costal. Lo importante es centrarnos por ahí en este 21 de mayo, donde empiezan a salir las invitaciones y se van a colar personas. Porque ahí está la situación. Porque si solo esas invitaciones llegaban a quienes tenían que llegar, seguramente la decisión era otra. La decisión era otra. O sea que ahí los niños expósitos eran los huérfanos. Claro. La única imprenta de Buenos Aires estaba en manos de ellos. ¿Sí? Dobla creo que era el que manejaba todo ahí. Justamente larga más invitaciones. Mirá qué dato, que a veces lo dejamos pasar de largo. En esas invitaciones es que se va a colar Mariano Moreno. Por eso pensarlo desde otra mirada, sí, ¿no? A esta revolución de mayo, a esta primera junta de gobierno patrio, a una primera junta de gobierno patrio que el presidente va a ser quien era el que tenía las armas. Armas que se lograron en las invasiones inglesas. Vos sabés que por ahí iba a ir, Alex, porque
uno dice, si nos centramos en ese momento de la historia, vos mencionabas a Napoleón, la corona española, las invasiones inglesas, naciones expansionistas, pero desde su génesis, ¿no? Y grandes imperios. Sí, señor. Y digo, en esa época había que ir contra esas potencias también, ¿no? Bueno, nosotros desde nuestro virreinato le producimos probablemente las heridas más fuertes al Imperio Británico, Claro. con las invasiones inglesas. Tal cual. En 1806, 1807, esas heridas son un poco las que después nos van a cobrar en Malvinas. Claro, claro. Había como una reyerta ahí. Había Histórica. algo, o sea, digo, en Malvinas cuando se la sacan a Bernet y después también en la guerra, ¿no? de 1982. Y ahí pensar en un continuo histórico, ¿no, Martín? A veces es muy complejo tener esta mirada general de la historia mundial, pero está todo muy conectado. Y vos fíjate qué interesante también la mirada de Saavedra, porque la mirada militar, llamémosla, que habían sido las milicias que se conformaron en las invasiones inglesas, era fundamental para poder sostener la Junta de Gobierno. ¿Y sostenerla de quién? Del mismo Imperio Español. Porque el Imperio Español no iba a dejar esta tierra, y más teniendo en cuenta a un Imperio Español que venía del famoso siglo de oro, ¿sí? Ese siglo donde arrasó con todo el oro. Sí. Venía un poco en retroceso a partir de los Borbones. Decadencia. Una decadencia que la trataba de acomodar con mejor administración. Fíjate, ¿no? Pasar un poco la motosierra y administrar. Sí. En este caso... Muy de estos tiempos la motosierra. Muy de estos Sí, tiempos sí, las sí. motosierras. Sí. Porque no podían administrar el contrabando. Claro. Y vos fíjate que la necesidad de tener a Cornelio Saavedra como un poco esta punta de lanza, pero que las ideas se las iba a estar nutriendo uno que tenía experiencia vasta en el gobierno, que era Belgrano. Belgrano venía desde hacía 20 años trabajando de forma desnostada, teniendo en cuenta que realizaba diferentes tipos de documentos, no sé, el tema del comercio. Belgrano había sido un gran secretario de comercio de nuestras tierras. Belgrano es como que reuniría hoy en estos tiempos donde los superhéroes se pusieron tan de moda. Belgrano vendría como a reunir cantidades de condiciones como para convertirlo en un superhombre. Oh, qué buena frase, ¿no? La del Yo superhombre. creo que es como el top 1. Intelectual. Con San Martín, claro. Intelectual, Sí. de fuste. Pero creo que de los intelectuales más grandes que tuvo nuestra patria desde finales de siglo XVIII y de principio del siglo XIX, seguramente. Ese es uno. Militar, Militar, gran militar, sin carrera. exacto. Porque no era militar de diferencia carrera. de San Martín. A diferencia de San Martín, Exacto. que para estos momentos estaba peleando en España Tal contra cual. Napoleón. Tal cual. Vos fijate qué interesante la carrera también de San Martín. Sí, sí, totalmente. Tener en cuenta, ¿no?, lo de Belgrano como un gran político. Un gran político. Gran político, porque aparte de ser intelectual, aparte de ser militar, era un gran político. Era un gran político. Hoy dirían, no, un panqueque, ¿no? Porque estuvo con antes de la primera junta. No, era un gran político. Y siempre buscaba la mejora de la sociedad. Pensar en lo que pensaba Belgrano en términos de la industria nacional. Industria nacional que el virreinato no podía ejercer porque España buscaba el monopolio. Otra también de las causas de la Revolución de Mayo. Tal cual. Y también algo que lo convierte en un mito total a Belgrano fue su final. No fue un final ostentoso, fue todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Podríamos decir en la pobreza Exacto, plena exacto. y que sin ayuda de nadie. Exacto. Es también paradigmático, ¿no?, la muerte de Belgrano. Teniendo en cuenta que, si no recuerdo mal, en estos días estaba por cerrar el Instituto Belgraniano de Investigación. Sí, Salió sí. la noticia de que el Instituto Belgraniano de Investigación, que es un organismo autónomo, pero que depende de fondos nacionales, estaba por justamente pasarle la motosierra. Sí, y también pensaba, escuchándote, Alex, respecto de lo que fue aquella época de jugársela, como decimos, contra estos imperios tan grandes, y la época actual. ¿Qué te pasó a vos, por ejemplo, cuando en fechas como esta, en otros tiempos, tuvimos la visita del rey de España y Macri le pide disculpas? O sea,
vos que sos una persona que te dedicas al revisionismo, imagino que haber escuchado estas A la palabras... historia, no al revisionismo. Busco la historia, no, Bueno, la no historia. revisionista. Por ahí, desde todo. ¿Qué es lo que sucede cuando uno escucha estas cosas? Da la sensación de que no se entendió nada, o esta gente no entendió nada. Es desconocimiento histórico. Es desconocido, claro. Completamente. Es lo mismo que pasa hoy con este gobierno actual. Tiene un desconocimiento total de la historia de nuestro país. Que creo que es una gran falencia nuestra. Digo, desde los docentes, de los profesores de historia, desde las mismas maestras probablemente, de los maestros también de primaria, porque nuestros políticos se forman en nuestras escuelas. Sí. Quizás a veces no en escuelas públicas, porque es la realidad, Sí. pero los docentes somos los mismos casi siempre en todos lugares. Por ahí más en un pueblo se nota mucho más que en otros lados, pero me parece que ahí hay un desconocimiento total de nuestra historia, y no solamente un desconocimiento total de nuestra historia, sino un enamoramiento de los extranjeros. Y hoy se conoció la noticia de que en San Carlos de Bariloche, a través del Honorable Consejo Deliberante, se declaró de persona no grata al presidente por sus dichos con respecto a Malvinas. Esto no debería tener ninguna posición encontrada en ningún argentino. No, un hombre que habla, por ahí nos corremos un segundo del tema, ¿no? Pero sí. Un hombre que habla de que la población de Malvinas se tiene que decidir a sí mismo si quiere ser inglés o si quiere ser argentino. Un completo disparate. Pero no solamente que es un disparate, es un desconocimiento total de las declaraciones de la ONU. Claro. Es directamente ir en contra de toda la política internacional que ha hecho la Argentina. Que la única política es la política internacional. Tal cual. Seamos sinceros, la política que realmente vale es la política internacional. Tal cual. Porque nosotros, mientras que nos peleamos por migajas, el mundo se saca los ojos para saber quién se queda con nuestros acuíferos en la Argentina. O se sacan los ojos para saber quién se queda con nuestro gas, nuestro petróleo, nuestro litio. Y nos estamos matando entre nosotros, y la política internacional la estamos descuidando de una forma abismal. Hoy en las escuelas, por ejemplo, la política internacional nos enseña. No hay una materia de geopolítica. No hay geopolítica. No existe la materia de geopolítica como tal. Se da desde geografía. La verdad que hay profes de geografía que son inmensos. Yo lo vi en geografía. Bueno, en aquella época. Se da los profes de geografía dan una buena visión de geopolítica, pero no existe como tal, como materia. Pero es fundamental para entendernos a nosotros también, entender el contexto mundial. Entendernos hacia dónde vamos. Sí, la historia, la geopolítica van de la mano. Van de la mano y son claves para la formación de ciudadanos críticos. Ciudadanos críticos que el día de mañana vayan a votar, pero que también participen en la política. Porque no es solamente la democracia participar desde la votación, sino que participar de forma activa, involucrarse como concejales, como cualquier parte de este Estado que cada vez necesita ser más grande para cubrir mayor cantidad de necesidades y que nadie quede afuera. Porque este sistema económico individualista, materialista, que es aberrante y atroz, lo que busca es eso, que caigamos en la individualidad, para que de esa manera los grandes nos puedan comer, por así llamarlo. Entonces, si nosotros no tenemos estudiantes críticos sobre las realidades que nos atraviesan todo el tiempo, es imposible que podamos tener a la larga políticos críticos sobre las realidades que atraviesan este mundo. Sí. Hay bastante deshumanización en algunas bajadas, ¿no? Que son tanto peligrosas. Es muy peligroso, te diría, y no solamente, vos lo dijiste, bajadas. Son bajadas. No generan pensamiento crítico. La bajada no genera pensamiento crítico. A mí me gusta que por ahí la gente investigue un poco lo que pasó el 21 de mayo, si quieren. Donado era el apellido, lo estaba pensando, se me salió, que era el que manejaba los niños expósitos y la imprenta. Y fue el que, por error o por acierto, invitó más gente. Fíjate qué interesante tener en cuenta que a veces muchos se están colando en la democracia. Ojo, ¿quién se cola en la democracia? Si el que se cola en la democracia es para mejorarla, o el que se cola en la democracia es para destruirlo desde adentro. Tal cual. No sé. Hay que tener cuidado sobre cómo utilizamos la tecnología, ¿no? Un gran filósofo contemporáneo dijo respecto de esto, ustedes tienen aquí la biblioteca de Alejandría multiplicada por 7000 y envían una carita feliz. ¿Saben quién fue ese filósofo contemporáneo? Ricardo Iorio. Que lo dijo a manera de chiste, pero no deja de tener
Una inmensa razón en lo que Una dice. inmensa razón, la Biblioteca de Alejandría se quemó. ¿Por qué? Porque la gente empezaba a tener acceso a la información. Claro. Y es muy peligroso que las personas tengan acceso a la información. Hoy, las redes sociales obnubilan nuestra forma crítica de utilizar estos aparatitos, que sería importante poder utilizarlos de forma efectiva. Obviamente que podés jugar, podés utilizarlo para un montón de otras cuestiones, pero también no hay que olvidarse que nos permiten llegar a la Biblioteca de Alejandría, como decía el gran Ricardo. Claro, yo escuché esa declaración y aparte del modo que lo decía nos provoca muchísima gracia, pero no dejaba de tener razón en muchos de sus conceptos. Y hoy día, si tuviéramos que entremezclar aquel momento histórico y lo de hoy, yo me imagino que estaría transcurriendo la revolución y la gente estaría sacándose selfies. Sacándose selfies, filmando, ¿viste? Que sería raro. Como pasa en los conciertos de rock, que están ahí con el teléfono. Te voy a decir perdiéndose la algo, experiencia. Martín, no quiero pincharte la ilusión. Sí. No sucedería la revolución. Claro, no sucedería. Porque justamente la tecnología lo que busca es que Sí. no suceda la revolución. Tal cual, tal cual. O sea que la realidad es que no pasaría una revolución. Imagínate la jabonería de Vieites los días anteriores. Estaban matándose, diciendo, no, que tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro. Digo la jabonería de Vieites porque fue un lugar emblemático donde se juntaban los revolucionarios. Sí. Pensar en eso, hoy no pasaría. Hoy estarían juntándose para ¿qué? En el celular. Para, vamos a subir un TikTok, a ver el tren de moda, cómo bailar el baile del camello. Un grupo. Buen día, grupo, sticker. Sí, la verdad que no es una imagen por demás venturosa o que nos inspire a nada. Creo que no. Desde tu perspectiva, como un investigador de la historia, Alex, ¿cómo crees vos que deben evocarse estas fechas? Desde los actos patrios en las escuelas, fundamentales. También mezclando obviamente con los movimientos culturales actuales. No sé, hoy en la escuela, una de las cuales yo trabajo, la secundaria 6 del paraje El Ciasgo, Sí. por ejemplo, se hizo una gran peña folclórica. Qué hermosa escuela. El paraje El Ciasgo es un lugar es hermoso. Es Y hermoso. se hizo empanadas, la gente compartió un buen momento, Qué los lindo. chicos bailaron. Creo que también ahí está nuestra revolución, Sí. ¿no? El pararnos desde el punto de vista cultural. Eso creo que sería lo fundamental. Y después, me parece que siendo buenos ciudadanos, Martín, es lo fundamental. Porque si bien la revolución hoy no va a pasar, pero lo importante es no caer en el individualismo, en la trampa de este sistema capitalista imperante que lo que busca sí o sí es dejarnos solos, aislados, Sí. para poder quitarnos lo poco o mucho que tenemos como personas. Y en los pueblos todavía tenemos buenas costumbres. Saludar cuando entras a la panadería, buen día. Tal cual. Y hoy el individualismo va en contra de eso. O sea, tenemos que estar un poco contrapelo de lo que está pasando. Si queremos tener un buen acto el 25 de mayo, y bueno, vayamos en contrapelo de lo que pasa. No caigamos a lo típico. Vayamos un poquito más allá a lo comunitario. Reunámonos, charlemos. Creo que va por ese lado, ¿no? Y siempre recordando nuestras tradiciones folclóricas, nuestras tradiciones de los pueblos originarios que estaban muy presentes en la Revolución de Mayo. Tal cual. Muy presentes en la Revolución de Mayo. Imagínate que pensar en Moreno, que había escrito cuando estaba en Chuquisaca, cómo el Imperio Español avasallaba sobre los derechos de los pueblos originarios, en el trabajo, en las minas. Mirá cómo ya Moreno tenía esta tendencia. Bueno, cual. hoy dejamos que el Estado avasalle sobre nuestros derechos, dejamos que el Estado gasee y le pegue a los jubilados los miércoles. Creo que va mucho más allá, ¿no? A mí me preocupa mucho que esto se está naturalizando. Y como decís, sucede todos los miércoles. Sucede todos los miércoles. Dejamos que hoy un comunicado del vocero presidencial de cómo tienen que ir vestidos y qué tipo de preguntas tienen que hacerle al vocero. Creo que estamos dejando naturalizar muchas falencias de una democracia que seguramente no ha dado todavía todas las respuestas, pero que es la mejor respuesta para solucionar nuestros problemas. La verdad es que sí. Bien, un momento para la reflexión, podríamos decir, ¿no? Creo que es lo más importante. Bien. Y que el camino recién lo estamos dando.
Somos una joven patria. Somos una democracia, una joven patria. Una joven patria, una joven democracia, que tenemos mucho camino por delante y que es clave seguir participando y obviamente trabajando en conjunto, en comunidad y estar en contra del individualismo que quiere gobernarnos para siempre. Eso es algo que yo le digo a algunas amistades cuando surgen este tipo de charlas, cuando algunos manifiestan del orden, el respeto a las normas y a las leyes que existen en otros países, y yo les refiero justamente a esto que estás diciendo vos. Son naciones mucho más viejas que ya aprendieron. Nosotros todavía estamos ahí como en la adolescencia. Pero que el orden es un derecho consuetudinario en este caso. Claro. Ya están lo aprendieron como una costumbre. Tal cual. O sea, no molestan al otro porque es una costumbre. Ayer escuchaba, no me quiero ir, pero ayer escuchaba el Consejo Deliberante, algunas cuestiones que advertían algunos concejales, y decir, bueno, creo que no los quiero mandar a leer, pero que empiecen a tener un poquito de empatía, aunque sea. Bueno. Que sería, creo que, lo más importante. Después charlamos todo lo que quieran, pero un poquito de empatía. De todos los colores políticos, estoy hablando, que creo que tienen que hacer un trabajo un poquito más pormenorizado. Pensando en el cabildo abierto, que fíjate que estaban las dos tendencias bien marcadas y así todo se llegó a un punto en común. Y así todo se votó con un punto en común. Tal cual. Y estaban las tendencias bien divididas. Y acá nos peleamos entre vecinos por cuestiones que ya no deberían ser parte o fruto de una pelea. Creo que tenemos que zanjar algunas problemáticas para, obviamente, vamos a pelear en algunas cuestiones de fondo, si querés llamarlo, o hasta ahí nomás, pero lo importante es llegar a acuerdos. Si no tenemos acuerdos, obviamente que la democracia no va a dar respuestas y el individualismo va a ganar. Bien, excelente cierre para esta participación suya, Alex Kovacevic. Agradecemos su visita y como siempre bienvenido, porque está muy bueno que nosotros tengamos estas charlas y que los televidentes se lleven un poquito para pensar a la hora de irse a dormir respecto de estas cuestiones. Exactamente, gracias Martín a vos, siempre al canal, obviamente, que es una casa, para nosotros es nuestra casa también, porque quieras o no, ya vamos a volver con un pueblo chico. Eso está esperando la gente. ¿Vos decís? Sí. Se viene algo en los sábados también probablemente, qué bien. Algo de radio queremos hacer. Yo no queremos spoilear, como se dice ahora mucho, pero tenemos entendido que a nivel comunicacional aquí en San Miguel del Monte se está gestando algo muy importante. Muy bueno, que es lindo ser parte también, ¿no? Y que bueno, justamente va en contra del individualismo, porque lo que se está gestando en este canal es comunidad, y es grupo de trabajo. Así que bueno, gracias Martín, en serio. No, por favor, gracias a vos, Alex. 22 minutos han transcurrido de la hora 21. Tenemos la jornada que se llevó a cabo en Plaza Adolfo Alsina, de jornada de lucha, promulgada por los gremios SUTEBA, FEB y CETERA en Plaza Adolfo Alsina. Nuestras cámaras estuvieron allí y este es el material. Hola, buenas tardes.